Capítulo 1. El susurro en las arenas. El desierto de Egipto parecía infinito, una serpiente dorada que se extendía más allá del horizonte. El viento arrastraba granos de arena como miles de pequeñas agujas de luz, y entre aquel vasto silencio se escuchaban los lamentos de un pueblo cansado, los hijos de Israel. Los jornaleros golpeaban piedra y barro bajo un sol implacable. Algunos murmuraban plegarias que se perdían en el aire ardiente, otros simplemente luchaban por conservar la esperanza. Entre ellos, una anciana solía decir: Dios no olvida. Hasta el polvo tiene memoria. Y aunque muchos dudaban, había algo en el ambiente, un temblor imperceptible, como si la tierra misma contuviera el aliento esperando el movimiento de una fuerza aún dormida. Muy lejos de allí, en una región casi olvidada, un hombre vigilaba un rebaño entre montañas rojizas. Se llamaba Moisés. Nadie hubiera adivinado que los pasos tranquilos de aquel pastor marcarían el comienzo de una revolución divina. Mientras guiaba a las ovejas por un sendero estrecho, una luz distinta llamó su atención. No era el sol reflejado en piedra ni una chispa fortuita. Era una llama suspendida sobre un arbusto, un fuego que ardía sin consumir. Moisés sintió como el corazón se le encogió. Algo antiguo, algo eterno lo llamaba desde el centro de aquella luz. Moisés, susurró una voz que no vino del viento. He escuchado el clamor de mi pueblo. El pastor cayó de rodillas, temblando ante aquella presencia que parecía envolverlo todo, incluso el tiempo mismo. Aquella voz estaba a punto de entregarle una misión que cambiaría el curso de la historia. Y entonces, la llama pareció expandirse, como si el mensaje que iba a revelarse fuese demasiado grande para caber en un solo instante. Capítulo 2. El mandato del fuego eterno. La luz se intensificó hasta volverse casi blanca, iluminando las rocas cercanas como si fuesen brasas recién encendidas. Moisés cubrió su rostro con el brazo, temiendo que la gloria del fuego santo pudiera consumirlo, pero no lo hizo. Aquella presencia era poderosa, sí, pero también lo envolvía con una paz que trascendía cualquier entendimiento humano. Quita las sandalias de tus pies, ordenó la voz, porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés obedeció sin cuestionar, sintiendo la arena fría y viva bajo sus pies descalzos. El fuego ardía frente a él, inmóvil y eterno. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, continuó la voz, resonando como un trueno suave. He escuchado su clamor y he descendido para liberarlos. Moisés alzó la mirada, incrédulo. ¿Liberarlos? ¿Yo? ¿Cómo puedo presentarme ante el faraón? Una ligera vibración recorrió el aire, como si la montaña misma respondiera. Yo estaré contigo, Moisés, declaró la voz. Tú hablarás, y yo obraré. No temas. Luego, con una solemnidad indescriptible, añadió. Dirás que te envía yo soy. Las palabras perforaron su espíritu. Moisés sintió como si cada latido de su corazón adoptara un nuevo ritmo, uno que no le pertenecía solo a él. El fuego disminuyó su resplandor y poco a poco, la montaña recuperó su silencio. Pero Moisés ya no era el mismo. Sabía que debía regresar a Egipto, aunque cada parte de él temblara ante esa idea. Con el bastón en mano y el peso de un destino divino sobre los hombros, emprendió el camino de retorno. A lo lejos, el sol se ocultaba, dibujando sombras alargadas que parecían seguirlo, como si el desierto estuviera anunciando el comienzo de algo monumental. Porque ese día, el pastor se convirtió en mensajero. ¿Y Egipto? Egipto iba a enfrentar una fuerza que nunca antes había conocido. Capítulo 3. Sombras en el palacio del Nilo. El sol de la mañana bañaba el palacio del faraón con destellos dorados, reflejándose en columnas gigantes que parecían sostener el cielo mismo. Sirvientes corrían en silencio, soldados marchaban con disciplina y los consejeros reales discutían asuntos del reino. Todo parecía bajo control, pero en los rincones más oscuros comenzaban a susurrarse rumores. Dicen que un hebreo regresó a Egipto, murmuró un guardia a otro. Y que habla en nombre de un dios desconocido. Todos hablan en nombre de algo, respondió el otro. Pero nadie desafía al faraón y vive para contarlo. Mientras tanto, en los arrabales donde vivían los hijos de Israel, la noticia corría como una chispa en hierba seca: Moisés había vuelto. Muchos lo recordaban como aquel joven que había escapado tras intervenir en una pelea. Otros ni siquiera sabían quién era. Pero todos tenían una mezcla de esperanza y miedo. ¿Podría un hombre realmente cambiar su destino? Moisés llegó acompañado de su hermano Aarón, quien sería su voz ante la corte.
Sus pasos resonaban con una mezcla de seguridad y duda mientras se acercaban a las puertas del palacio. Los guardias los miraron con desdén, pero la autoridad en sus rostros los obligó a abrir el paso. Al ingresar al salón principal, se encontraron frente al hombre más poderoso de la tierra. El faraón, sentado en su trono elevado, los observó con curiosidad fría. ¿Quién osa interrumpir los asuntos del reino?, tronó su voz. Aarón dio un paso al frente, sosteniendo un bastón que parecía ordinario, pero que Moisés sabía que ya no lo era. El Dios de Israel dice: deja ir a mi pueblo. El silencio cayó como un manto pesado. Algunos consejeros contuvieron la risa, otros se miraron con indignación. El faraón, sin embargo, sonrió con burla. ¿Y quién es ese Dios para que yo obedezca su voz?, preguntó con arrogancia. Fue entonces cuando Aarón dejó caer el bastón al suelo. Y ante la mirada atónita de todos, la madera comenzó. Capítulo 4. El río se tiñe de sangre. El eco del rechazo del faraón aún resonaba en los pasillos del palacio cuando Moisés y Aarón abandonaron el recinto. Afuera, el aire parecía más pesado, como si la tierra misma aguardara la primera chispa de un conflicto que estaba por estallar. Moisés levantó la vista al cielo, respiró profundamente y apretó su bastón. Esto es solo el comienzo, murmuró Aarón. Al día siguiente, siguiendo el mandato divino, ambos se dirigieron a la orilla del majestuoso Nilo. El río era la arteria de Egipto, daba vida a los cultivos, a los animales, a las ciudades, y también a su orgullo. Los sacerdotes lo veneraban como un dios. Los campesinos lo agradecían como un padre. Pero ese día, el Nilo estaba a punto de convertirse en un recordatorio de que había un poder muy por encima del de Egipto. El faraón se acercó en su carro dorado, rodeado de guardias y consejeros. Lo hacía más por desafío que por curiosidad. ¿Qué planeas ahora, hebreo?, gruñó. Moisés no respondió. En cambio, miró a Aarón y asintió. Aarón levantó su bastón sobre las aguas del río. El viento se detuvo. El murmullo del agua cesó. Y entonces, el golpe. El bastón descendió con fuerza, tocando la superficie del Nilo. Un estremecimiento recorrió el agua, como un latido gigantesco. La corriente empezó a oscurecerse, primero de un rojo tenue, luego más profundo, hasta convertirse en un carmesí espeso, sangre. Los peces flotaron muertos. Los cocodrilos huyeron en frenético pánico. El olor metálico se extendió rápidamente. Las mujeres que recogían agua soltaron sus vasijas con un grito de horror. «¡El Nilo está maldito!», clamaron algunos. Los magos del faraón intentaron replicar el fenómeno con sus artes, y lograron imitar una pequeña cantidad de agua teñida, pero eso solo aumentó la tragedia, pues empeoraron aún más la escasez. El faraón observó la catástrofe con el ceño endurecido. Aunque su corazón se estremecía ante aquella señal, no lo admitiría jamás. Capítulo 5. El reino de las ranas. 7 días pasaron desde que el Nilo se tiñó de sangre. 7 días en los que Egipto entero luchó por sobrevivir sin su fuente principal de vida. Los pozos se convirtieron en barro rojizo, los animales padecían sed y muchos corazones comenzaron a llenarse de temor. Pero el faraón seguía aferrado a su orgullo. En la madrugada del 8º día, un silencio inusual envolvía el palacio. No cantaban los pájaros. No se escuchaba el río. El aire estaba tan quieto que parecía que el mismo amanecer dudaba en aparecer. Aarón levantó su bastón una vez más a la orden de Dios. Y entonces, el silencio se rompió. Primero fue un croar. Luego 2. Luego miles. Desde los canales, desde las orillas, desde los pantanos resecos, comenzaron a surgir ranas. Pequeñas, grandes, enormes, verdes, oscuras, rápidas, incontables. Era como si la tierra hubiera dado a luz una marea viva. Las ranas invadieron los campos. Saltaron sobre los carros, entraron a las cocinas, saltaron sobre los hornos, cubrieron los techos. Los soldados intentaban apartarlas con escudos, pero era inútil, por cada rana empujada, surgían 10 más. Pronto llegaron al corazón del imperio. En los templos sagrados, los sacerdotes gritaban mientras los animales se posaban sobre los ídolos. En el palacio, las ranas saltaban sobre los lechos, dentro de las copas, entre los rollos de pergamino. Incluso el trono del faraón crujió bajo el peso de docenas de criaturas saltando sin descanso. Por primera vez desde que Moisés regresó, el faraón perdió la compostura. «¡Basta!»,
rugió, golpeando el brazo del trono. ¡Que venga Moisés! Cuando Moisés y Aarón fueron llevados ante él, el faraón respiró agitadamente. No era derrota lo que cargaba en la mirada, era desesperación contenida. Rueguen al Dios de ustedes para que quite estas criaturas de mi tierra, pidió con voz tensa. Entonces dejaré ir a su pueblo. Moisés lo observó en silencio, buscando en sus ojos algún rastro de sinceridad.